Buenos días, amigos televidentes. Bienvenido a otra edición de este su programa, Periodismo y Sociedad, que produce y dirige el buen amigo Andrés Matos, mejor conocido como Licho, quien, por causas ajenas a su voluntad, no estará presente con nosotros. Con ustedes, Eli Heiliger, quien en diversas oportunidades ha participado en este programa. Y hoy contamos con la presencia de un hombre que ya ha participado, ha participado infinitas veces en este espacio. Nos referimos a don Isidro Toro, del Toro, con quien analizaremos diversos aspectos de la vida política nacional e internacional. Antes, vamos a hacer una serie de comentarios, a recordarle a los amigos televidentes. Bueno, sigue la lluvia y aparentemente eso que decíamos antes cuando estábamos pequeños y estaba lloviendo y queríamos que se parara la lluvia, canciones infantiles de San Isidro el Labrador, quita el agua y pon el sol. Parece que San Isidro, el labrador, no va a salir de su cueva porque las lluvias van a continuar. No olvide su paraguas. Mire, la situación en Haití sigue caliente. Tan caliente de que algo que no se veía hace muchos años, que un avión civil fuera ametrallado por grupos, por las bandas que hoy azotan Haití. Dos aviones de línea aérea estadounidenses, de Spirit y de JetBlue, fueron baleados, recibieron impacto de bala y esto pudo haber causado un grave accidente de aviación. Los aviones, gracias a la habilidad de los pilotos, pudieron despegar, pudieron seguir el vuelo, solicitar permiso, autorización para aterrizar en el aeropuerto del Cibao, ahí en Santiago, y salvar la vida de esos pasajeros y de la tripulación. No hubo, eso de ahí no pasó, pero sin embargo, el aeropuerto Toussaint Louverture fue cerrado, se mantiene cerrado hasta que las autoridades limpien la zona de integrantes de esas bandas. Y vamos a ver, ayer se juramentó el nuevo primer ministro de Haití, el señor Alix Didier, quien promete que va a trabajar por la paz en el vecino país. Todos sabemos que en Haití hay una lucha de poder por el control de ese país. El Estado ha perdido la influencia de controlar. El Estado prácticamente dirigido por las bandas haitianas, quienes son los que tienen el control político y prácticamente económico de ese país. Hay bandas en las diferentes provincias, en los diferentes departamentos, como le llaman ellos, y eso ha traído problemas. Como se ha dicho, varios países han enviado tropas. Kenia ha enviado tropas y creo que Jamaica, pero estas tropas parece que no fueron, parece que fueron sin un plan de inteligencia o sin un plan militar para poder controlar o someter a la disciplina a estas bandas, y no han podido. Al contrario, las bandas lo han desafiado y dicen, el famoso barbecue, que dice que que hay que matarlo a ellos. Pues vamos a esperar a ver qué ocurre, pero mientras tanto, desde la caída de la dictadura de Tontol, de los Duvalier, ese país está caminando muy lentamente hacia una transición democrática, hacia una transición institucional, al igual que eso que los dominicanos y otros países de América Latina lograron más o menos con relativa facilidad. A ellos le ha dado mucho traspié
llegar a una estabilidad institucional, como más o menos como ocurre aquí, que luego de la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, hemos celebrado elecciones y desde el 1962, cuando fue derrocado el gobierno de Juan Bosch, hemos tenido gobiernos que han terminado su mandato. Es una estabilidad, no hace falta solidificar más un poco la democracia, pero tenemos más o menos una democracia formal, lo que a Haití le ha dado mucha brega. Mire, el presidente anunció ayer algo que los dominicanos estaban esperando mucho, que durante el periodo navideño va a haber alimentos, como decimos los dominicanos, por pipá. Cerdo, pollos, arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucho romo, como diría un amigo en un barrio, en Villa Francisca. El presidente aclaró ayer que no es que se hayan prohibido las fiestas navideñas, como es una tradición tanto en el país como en las instituciones del Estado que hacen su fiesta, que ese espíritu se mantiene, pero sin exceso. Todos sabemos que las fiestas navideñas aquí, aparte del jolgorio que tienen un componente que es tradicional en los dominicanos. Los dominicanos siempre vemos la Navidad como una oportunidad para reunirnos en familia. El dominicano que reside en Ginebra, en Estados Unidos, hace un gran esfuerzo por venir en esos días a pasarse un par de días con sus familiares queridos, su padre, su madre, sus hijos, etcétera, etcétera. Y vemos que esa convivencia ocurre también hasta en los condominios de los apartamentos, se hacen fiestas navideñas de convivencia. De manera que yo me imagino que a miles, tal vez millones de dominicanos le agrada la idea de que el presidente dijo que no se van a suspender las fiestas, que habrá mucho romo y mucha orquesta para bailar, pero sin exceso. Miren, vamos a hacer esta primera pausa para luego venir con Isidro del Toro para analizar una serie de temas políticos y económicos, tanto locales como internacionales. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Tal como habíamos anunciado hoy, contamos con la presencia de don Isidro del Toro, con quien vamos a analizar diferentes aspectos de la vida política nacional e internacional. Don Isidro. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, echando para adelante porque para atrás asusta. Para atrás asusta. ¿Cómo lo tratan las lluvias? Bueno, eso es una bendición las lluvias porque el agua es vida, pero a veces con mucha agua se ahoga. A veces con mucha agua crea problemas. Crea problemas, pero bueno. Don Isidro, hay un fenómeno que está ocupando los titulares de los periódicos a nivel mundial, y es el fenómeno Trump. Un señor que creo que tenía 34 condenas, 34 cargos por delitos federales, y sin embargo se impone electoralmente en una sociedad tan exigente como los Estados Unidos. ¿Qué factores incidieron en que este personaje, que aparte de eso como que no tiene el plumaje del político tradicional, es poco diplomático, luce desde este lado del mundo un poco grosero? ¿Qué factores incidieron para que este señor llegara su segunda venida a la Casa Blanca? Sí, da la impresión de que hay aspectos de la agenda globalista que la sociedad norteamericana ha decidido rechazar. Y veían en los demócratas, lo veían que la promovían, y mientras que Trump la enfrentaba con fuerza. El tema del aborto, el tema de la orientación sexual y algunos otros temas. El tema de la guerra. La guerra. Entonces son temas que la sociedad norteamericana, particularmente la sociedad tradicional blanca norteamericana, la mayoría no está con eso. La mayoría, hay un sector que sí está, por supuesto.
incluso un sector de la población latina y un sector de la población negra afrodescendiente tampoco está con eso, con esa agenda. Con los latinos puede ser que cometan en una familia, puede ser hasta disfuncional y pueden cometerse muchos excesos y hasta delitos, pero van todos los domingos a la iglesia y se dan golpes de pecho. Entonces no están con el aborto, no están con que maten a la gente, aunque vivan en una zona de pandilla. Que no todos los latinos viven en zona de pandilla, por supuesto, pero estoy hablando, estoy hablando de un barrio, digamos. Entonces hay sectores de esa población importantes, quizás no es la mayoría, pero usualmente han sido demócratas, pero hay un sector que dice, espérate, esto no puede continuar. Porque la sociedad norteamericana se está dando cuenta que va hacia un barranco. La droga, el fentanilo, esa droga maléfica, parece ser que ahora hay otra droga peor que el fentanilo. Creo que la cocaína azul. La cocaína azul. Y así sucesivamente. Entonces, se dan cuenta de que la situación no la controlan. Todo lo contrario, los demócratas lo que han sido permisivos. Esperando una especie de que la sociedad genere su propia respuesta. Y a veces a la sociedad hay que ayudarla a generar su propia respuesta. Entonces en los Estados Unidos hay los llamados tanques de ideas. Tanques de ideas que son personas formadas en filosofía, en economía, en ciencias políticas, en derecho. Son gente muy aquilatada en el pensamiento, que piensan lo que puede ocurrir en el país en 5, 10 y hasta en 100 años, que han venido haciendo un llamado de atención en torno hacia dónde se dirigen los Estados Unidos. Y los grandes sectores económicos de poder se han dado cuenta de que al final del día, al final de la tarde, ellos requieren de un país, de su país, para ellos sostener su economía y su poder económico, aunque tengan fábricas donde las tengan. Necesitan un país base. Y muchos de estos sectores económicos, por supuesto, hay unos que están con los demócratas y corren con toda esa agenda globalista, que no toda la agenda globalista es mala, ojo. La agenda globalista es buena en el sentido de que fortalece las relaciones comerciales, en la interacción cultural, etcétera. Todo eso es positivo, pero tiene aspectos negativos. Sectores económicos dijeron, no, vámonos con Trump, que es el que nos garantiza tratar de reconducir el destino, el camino del país hacia algo que le preserve y que pueda sentar las bases para que el país no se vaya, no siga por ese derrotero. Y a pesar de que las grandes cadenas noticiosas apoyaron a Kamala Harris, a pesar de que las encuestas decían que eso estaba por medio punto arriba, medio punto abajo, o sea, pero Trump con las redes sociales pudo llevar su mensaje a la población y un sector importante de la población. No olvidemos que en Estados Unidos hay un grupo que es republicano y pase lo que pase va a votar siempre republicano. Y otro grupo, pase lo que pase, va a votar siempre por los demócratas. Pero hay un sector de la población, 15-20%, que es el que puede llevar la balanza. Pendula, como dicen. Pendula, exacto. Lleva la balanza a un sitio u a otro. Y él influyó en la mayoría de ese sector pendular y ganó las elecciones y las ganó bien. Las ganó bien. La ganó también que va a controlar el Senado y la Cámara de Representantes. Le están dando un cheque en blanco, no es un cheque en blanco, porque ni los senadores norteamericanos no es que el Partido Republicano o Trump los llama y salen a pie juntilla a decir lo que él vaya a hacer. Les va a decir qué es lo que hay que hacer, no. Los senadores y los diputados norteamericanos son senadores de sus regiones y son diputados de sus regiones y atienden más a las peticiones y a las realidades de sus regiones y ver cómo el concierto internacional puede influir o no en su región.
O sea, tienen autonomía de acción. Son realmente senadores de sus estados. No como en nuestros países hispanoamericanos, que dependen ni siquiera del partido, porque si dependiera del partido... Dependen, sería, como decimos los dominicanos, de quien le moje la mano. Del presidente de turno. A veces de un empresario que le lleva un maletín. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. No es Trump. Yo creo que si hubiesen colocado a otro que hubiese llevado ese mensaje mismo discurso, también como lo llevó Trump. Porque estas sociedades, es lo que ha pasado en El Salvador, lo que pasó en Ecuador cuando Bucarán. Y lo que pasó en Perú cuando el Fujimori. Estamos hablando de hace montones de años atrás. Las sociedades se van cansando y buscan esas especies de vengadores sociales. Buscan esos mesías. Y en el caso de Trump es un mesías reconocido porque fue 4 años presidente y durante esos 4 años Estados Unidos no participó en guerra, organizó la retirada de Afganistán, que la terminó haciendo Biden y al parecer no la hizo como los tenían organizado al punto de que aquello fue un desastre. Una retirada desorganizada. Desordenada, como les pasó con Vietnam. Con Vietnam fue lo mismo. Estados Unidos dijo, me retiro de Vietnam y el ejército de Vietnam del Sur dijo, bueno, vamos a hacer una retirada ordenada para mover la línea de batalla más al sur y eso lo tomaron como una derrota y se desordenó el ejército y vino aquel desastre. En el caso de Trump, que por su personalidad parece que es un individuo que se impone o que desearía gobernar por encima de las clases, de los sectores sociales y de eso que ahora han puesto de moda en Estados Unidos, el Estado profundo. O sea, él quiere erigirse él como el rey, pues yo creo que como un bonapartista, como lo describió Marx. Yo creo que ese es el mensaje para ganar votos. Para ganar votos. Pero Estados Unidos tiene que entenderse con los factores de poder. Que no solamente son los factores económicos en los Estados Unidos, las iglesias son factores de poder. Los deportistas son un factor de poder importante en los Estados Unidos, hasta los artistas. O sea, es mentira que Donald Trump, en una sociedad como la de los Estados Unidos, va a llegar y se va a imponer como se impone un presidente en África o un presidente en Hispanoamérica, como lo hace Bukele en El Salvador, por ejemplo. Para bien o para mal para de ese bien país. O para mal, sí. O como hace el de Nicaragua, por ejemplo. No, Estados Unidos es un país, comenzando que el presidente de los Estados Unidos creo que no nombra más de 6.000 personas en todo el país. Él no puede designar a más de 6.000 funcionarios en todo el país. Un país tan grande y o sea, donde las instituciones funcionan, los estados son prácticamente repúblicas. Es decir, que eso era un discurso de ahora él tendrá que ver la realidad y pensar, como decimos aquí en Dominicana, que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Pero es que su discurso fue sobre la base de la realidad, una realidad que comparten sectores importantes de la sociedad norteamericana. El tema de él es cómo va a implementar las políticas para que su discurso se haga realidad. Allí eso es otro tema, cómo va a implementar esa política a nivel de los Estados Unidos. Esta segunda venida de Trump encuentra un mundo distinto a cuando él gobernó. Ya los BRICS, ese bloque de países que le está haciendo contrapeso a la Unión Europea y al propio Estados Unidos, está más consolidado. Rusia está a punto de ganar, ya la ganó prácticamente. El problema es que la OTAN no quiere admitir su derrota porque dice, nosotros somos una potencia de 28 países, 30 países, con todos los armamentos más modernos y Rusia no va a derrotar. Ellos encontrarán un bajadero. ¿Usted cree que en términos de política exterior Trump va a encontrar la situación más difícil que la que encontró o tendrá que admitir eso que dicen muchos pensadores de que Estados Unidos ya no es el mismo de antes, que tiene que vive en un mundo multilateral y que Trump tendrá que aceptar eso? Claro,
El mundo multilateral es una realidad y tendrá que aceptarlo. Sí. ¿Usted se recuerda cuando el gobierno de Jimmy Carter le habían secuestrado a los funcionarios de la embajada norteamericana en Teherán? En Teherán. Que él no, inclusive mandó un comando militar que fracasó en el desierto, todas esas cosas, ¿no? Llegó Ronald Reagan con un discurso parecido al Trump. Al de Trump, la revolución conservadora de Ronald Reagan. Sí. Y antes que asumiera el poder, Irán soltó a los rehenes. Como diciendo, bueno, vamos a entendernos. Vamos a entendernos. Y se entendieron tanto que hasta hicieron un negocio con armas y tal para mandarse a los contras nicaragüenses. Se entendieron muy bien. El famoso Oliver North, Bueno, que vendió cocaína para... ¿cuál es la realidad de Rusia económicamente? ¿Y cuál es la realidad de China hoy económicamente? Si usted cree que si viene mañana una guerra comercial al 100%, China con el mercado africano va a sobrevivir. ¿Usted cree que Rusia con el mercado africano va a sobrevivir? Rusia necesita a Europa para sus productos y Europa necesita a Rusia. Estados Unidos necesita a Europa y a Rusia, y Estados Unidos incluso necesita a China, pero China necesita a Estados Unidos y a Europa. ¿Usted cree que los productos chinos se venden por montones en América Latina, en Hispanoamérica? ¿O se venden por montones en Estados Unidos y en Europa? Es que esa es la realidad, tendrán que ponerse de acuerdo. Ahora, Estados Unidos tiene un proceso, igual que Europa, ha perdido la industrialización, se ha desindustrializado. Y eso es lo que quiere Donald Trump, que muchas empresas regresen a los Estados Unidos o a países amigos de los Estados Unidos. ¿Recuerda cuando la pandemia, que en Estados Unidos no había fábricas de mascarillas? Mascarilla. Entonces, eso puso de bulto, puso sobre la mesa una realidad. Hay que traerlas de China, o comenzaron a fabricarlas en México, una emergencia. Eso había que resolverlo, y eso es lo que van a hacer. Ahora, ¿van a traer todas las fábricas de China? No, traerán montones de fábricas, y eso nos va a beneficiar a nosotros, a Hispanoamérica, porque muchas tendrán que venir a Hispanoamérica. Será la habilidad de nuestros gobernantes saber negociar eso. Y tendrán que llegar a un acuerdo. La guerra de Rusia con Ucrania tendrán que llegar a un acuerdo. Ahí hay zonas que son tradicionalmente rusas. Ucrania ha sido ese país, esos países en general de Europa Central y Europa Oriental han modificado sus fronteras en los últimos 1000 años muchas veces. O sea, tú realmente no puedes decir, como tú dices, República Dominicana, bueno, nuestra frontera es por aquí. Y eso puede ser que haya modificado un poco en los últimos 100 años por algún tratado. Pero han modificado 1000 kilómetros, 100 kilómetros, 50 kilómetros. Pero esas fronteras de Europa Central y Europa Oriental se han modificado 1000 veces en 1000 años. Ucrania ha sido parte de Rusia varias veces, igual que Polonia. Yo no digo que sea hoy en día, pero tendrán que sentarse y llegar a un acuerdo. Hay una población rusa en Ucrania que ocupa mayoritariamente sectores de Ucrania. Entonces, Putin lo que está planteando es que eso es Rusia. Históricamente es ruso. Y con la agravante de que los ucranianos cometieron el error de fustigar a esa población, incluso la iglesia ortodoxa la prohibieron y han destruido catedrales de esa iglesia. Claro, porque vienen los fanatismos. Los fanatismos. Se encadenan los demonios. Don Isidro, esa visión de Trump, ¿cómo podría repercutir en América Latina? ¿Tendremos mejor relaciones con Estados Unidos? No, ¿Podríamos decir que el bloqueo en contra de Cuba, de Venezuela, podría
Bueno, yo ese bloqueo contra Cuba, yo nunca he sido muy creyente de ese bloqueo. Hay un bloqueo realmente. Cuando en el 50 y en el 60, que comenzó 61, que se declaró marxista-leninista y vino la crisis de los cohetes y vino los bloqueos a Cuba, Cuba era parte de la mitad del mundo. Rusia tenía todo lo que es Europa Oriental, todo lo que es Hungría, Europa del Este. Toda la Europa del Este, Alemania del Este, Bulgaria, todo eso estaba con Cuba. China estaba con Cuba, Corea del Norte estaba con Cuba, México estaba con Cuba, porque México siempre hace... Entonces, el bloqueo americano y Rusia era una potencia, porque no olvidemos que el primero que coloca un cohete y un hombre en el espacio son los rusos, Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. O sea, no es que Cuba estaba aislada y se estaba defendiendo como los taínos en su época. No. Tenía la mitad del mundo que lo apoyaban. Y Rusia le compraba todo el azúcar que no le compraban los Estados Unidos. ¿Usted considera que el bloqueo hacia Cuba es, como dicen algunos, hoy ficción? No, hoy quizás sí, porque como la Unión Soviética ha desaparecido, Rusia ha venido a menos, pero la Unión Europea ayuda mucho a Cuba. Yo lo que creo que en tantos años la revolución cubana ha fracasado y ahora cuando le viene un momento realmente crítico no tiene la fuerza para defenderse después de 60 años de fracaso. Pero los estadounidenses, los gringos, guardan algún rencor con Cuba, porque tal vez Fidel se le instaló a 90 millas de Miami. ¿Tienen algún rencor de que este paisito... pero recordemos que en las negociaciones de Khrushchev con Kennedy le dijeron que no... Que se comprometió los Estados Unidos a no tocar a Cuba. O sea, por de lo contrario, quizás Cuba no fuera comunista hoy. Otra cosa es que en Cuba no hay comunismo, lo que hay un régimen autoritario, de una familia y de un clan y de un grupo. Eso es lo que es. Entonces, hoy quizás ese bloqueo sí le está haciendo daño porque no tiene la Unión Soviética. La Rusia actual sigue ayudando a Cuba, pero no como la podía ayudar antes. Venezuela, que lo estaba ayudando mucho, no está en condiciones de ayudarla. Pero ese bloqueo de los años 60, 70, 80. Pero yo diría que ahora es más tan efectivo como en esa época. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si aquí hay una empresa dominicana que fabrica, qué sé yo, esa empresa no puede negociar con Cuba y si lo hace, tiene que hacerlo triangulándolo. Lo que pasa es que lo que le dije hace unos minutos, si usted tiene una persona, un boxeador, que va a pelear en las 160 libras y lo mantiene raquítico durante un año y no lo alimenta, etcétera, cuando lo coloca con el contendor le va a dar un solo golpe y lo va a tumbar. Cuando usted ha tenido los alimentos, los suplementos alimenticios, tiene las vitaminas, tiene todo para mantener ese boxeador que tiene calidad, el boxeador tiene calidad, tiene condiciones para enfrentarse. Pero usted durante mucho tiempo lo que hizo fue mantenerlo subalimentado, sin las vitaminas, sin el entrenamiento, etc. Y llegó el día del combate y lo colocó en el ring. Le duró el boxeador un round o 2 rounds con buena suerte. Eso es lo que pasó con Cuba. Cuba durante 60 años ha tenido muchas oportunidades de desarrollar una industria, de desarrollar... Europa mismo le ha abierto muchos mercados a Cuba. La Unión Europea ha ayudado mucho a Cuba. Y países de Hispanoamérica lo han ayudado. ¿Ustedes no se recuerdan cuando hubo aquel intento de llevar a Cuba a la Organización de los Estados Americanos, que después que se da una batalla en la OEA y lo reingresan a la OEA? Entonces, creo que estaba vivo, no sé si estaba vivo Fidel Castro,
o fue Raúl Castro, dijo, no, nosotros no vamos a entrar en la OEA. Es un desplante. Bueno, el propio expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, en un gesto que todavía muchos no se lo explican, fue a pasearse por la... Bueno, y se entrevistó con Raúl Castro. Se entrevistó con Raúl Castro. Porque es parte de esa agenda globalista. Entonces, Cuba se le han dado las oportunidades. Sin embargo, a pesar de esas zonas oscuras que ha tenido la Revolución Cubana, no podemos negar de que en Cuba ha habido un avance en términos educativos, en términos de la medicina, en muchas cosas los cubanos han... Eso es, señor. Han logrado sobreponerse, incluso por encima de la media de países más desarrollados en América Latina que ellos. Eso es Por ejemplo, la educación, un país que fue capaz de fabricar sus propias vacunas en contra del COVID, no es tecnológicamente ni biotecnológicamente cualquier cosa. Claro. Hay cierto avance. Claro que hay cierto avance. Hay que reconocerlo. Porque la población cubana usted la tiene que entretener con algo, lo entretiene con ir a la escuela, enseñarle 2 más 2 es 4 y enseñarle ciencia, física, química, etcétera, y mucho marxismo y mucho castrismo. La salud le ha servido como una forma de ingreso, sobre todo en el tema de la rehabilitación de drogadictos. Don Isidro, ¿qué puede esperar el régimen venezolano de esta nueva administración de...? Eso hay que esperar. Eso hay que esperar porque cada país es una realidad distinta. La realidad cubana no es la nicaragüense, ni es la venezolana, ni es la colombiana, ni es la de Brasil. Fíjese cómo se están moviendo las cosas en Sudamérica. Se están moviendo de forma extraña para algunos, pero no, es que se están moviendo sobre la base de los intereses. Sus países tienen... Por ejemplo, Brasil está en el BRIC. Es uno de los fundadores del BRIC. Que por cierto, han criticado mucho al presidente de Brasil, Lula, por la postura que adoptó en contra de Venezuela, que objetó su ingreso al BRIC. Sus razones tendrá. Sus razones tendrá. ¿No será que fue cooptado por Estados Unidos? No, yo lo que creo que el BRIC aspira a tener un espacio real en el mundo de la finanza, en el mundo económico internacional. Y tú ir contra 2 monedas fuertes como el dólar o 3 monedas fuertes como el dólar, la libra esterlina y el euro, no es fácil. Y sobre todo porque cuando usted va cuando usted pisa, pone los pies sobre la tierra, el gran mercado, por ejemplo, Brasil fabrica aviones de esos transatlánticos, de pasajeros, de 300 pasajeros, que usan las grandes líneas europeas y americanas. Los fabrican en Brasil. ¿A quién le va a vender esos aviones Brasil? ¿A quién se los va a vender? ¿A China? A Venezuela. ¿O a Venezuela? ¿O se lo va a vender a quién? Se lo va a vender a las líneas aéreas europeas y a las líneas aéreas norteamericanas. Los Tucanos que compró República Dominicana hace unos años atrás, ¿a quién se los vende? Eso sí puede ser que le vendan unos 6 Tucanos a Mozambique y 4 Tucanos pero quien le compra 40, 50 Tucanos como entrenamiento, como para sus jóvenes militares de la Fuerza Aérea, es un país como España. De repente le compra 50 Tucanos de un solo viaje, lo que le tiene que buscar 10 países africanos y hacer 10 negocios para venderlo y cobrarlo como Dios pueda. Entonces, ellos tienen que poner los pies sobre la tierra. Rusia y Europa están unidos territorialmente y económicamente y culturalmente. Culturalmente, sí. Porque son todos cristianos.
Entonces, ahí hay un arroz con mango en el BRIC desde el punto de vista cultural, de cristianos, musulmanes y confucionistas, de Confucio. Entonces, eso pesa mucho, porque la cultura, cuando vemos la cultura como el hecho humano, todo lo que hace el ser humano, la forma de actuar del ser humano, tiene una influencia. La cultura no es solamente el ballet, ni la canción lírica o algo de eso, no. Es el hacer del ser humano. Eso pesa mucho. Y el BRIC es un arroz con mango, que para consolidarse le va a costar mucho. Y tiene que luchar contra esas potencias económicas. Entonces, Brasil y Rusia, finalmente, y Sudáfrica, que está allí, finalmente van a ser moderadores para llegar a un arreglo con los Estados Unidos y Europa, si quieren tener éxito. Lo otro es llevar al mundo a una crisis donde los más perjudicados van a ser los países del BRIC y el tercer mundo, el llamado tercer mundo. Porque finalmente los países europeos y Estados Unidos se entienden. Los europeos miran a través de los ojos de Estados Unidos. No sé por qué. Bueno, porque 2 guerras mundiales, Estados Unidos ha tenido un factor decisivo en 2 guerras mundiales. Más que la propia Rusia, que aportó los hombres y liberó todo. Llegó a Berlín primero que los gringos y que los aliados. Con carros, camiones americanos, bueno, con cañones que le enviaban. O sea, sí, yo no le quito el mérito a los rusos, a la Unión Soviética. Pero es que eso fue producto de... los nazis no tenían posibilidades de guerra mientras los Estados Unidos fabricaban equipos militares. Mientras que los Estados Unidos, Inglaterra, bombardeaba las fábricas militares nazis. Además que la población alemana era una población finita, no podía sacar más tropas. O sea, era imposible que ganara la guerra. Rusia, sí, hay que darle una medalla de oro a Rusia por su desempeño en la Segunda Guerra Mundial. Yo diría que fue decisivo. Claro, ¿no? Y Stalin peleó hasta el final para que le abrieran un segundo frente, porque realmente hubo un momento que el peso de la guerra lo llevaba a Rusia y los muertos lo llevaba a Rusia. Y él pedían un segundo frente. Inicialmente se lo abrieron por Italia con la toma de Sicilia, pero él quería algo más, porque tomar Sicilia e Italia era un camino muy escabroso para llegar a Berlín, y la única forma era la invasión a Francia, que se decidió finalmente por Normandía. Había una tesis también de invadirlo desde Argelia, por el lado sur de Francia. Pero bueno, se abrió el segundo frente, realmente, y le bajó la presión a Rusia, porque nadie discute que Rusia aportó 20, 30 millones de muertos, no sé cuánto, pero muchísimos muertos en esa guerra. Nadie lo discute. Aunque muchos fueron fusilados porque hay que reconocerlo, en esos países del este, el nazismo también había sembrado, había logrado simpatías. Pero no olvidemos una cosa. ¿Quién inicia la Segunda Guerra Mundial? Alemania invade Polonia, pero Rusia invade Polonia. Sí. Porque Stalin y Hitler tenían un pacto, el pacto Ribbentrop-Molotov, que tenía un acuerdo secreto donde Polonia se dividía la mitad para los rusos, la mitad para los alemanes. Los alemanes y la URSS. La mitad para Rusia y la mitad para los alemanes. Y en esa invasión, ellos invadieron países como Letonia, Estonia y Lituania, que eran independientes, y ellos los asumieron para la Unión Soviética, e invadieron también Finlandia, que no pudieron avanzar mucho porque, claro, las condiciones geográficas de Finlandia
le dan una serie de defensas naturales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se rompe la alianza entre Hitler y Stalin, cuando se rompe esa alianza, que la rompe Hitler invadiendo, Stalin se quedó sorprendido porque jamás pensó de que Hitler le iba a invadir. Cuando comienza a invadir esas zonas que habían sido ocupadas por la Unión Soviética, recibían al ejército alemán como libertadores. Al ejército nazi lo recibían como libertadores. Y muchos en Bulgaria y en esos países se incorporaron inclusive al ejército alemán. Del lado del ejército alemán. Eso pasó en Lituania, Estonia y en Lituania. Que luego se dieron cuenta que era peor el remedio que la enfermedad. Después se dieron cuenta que los nazis eran igual o peor que los bolcheviques, que los rusos. Los rusos comunistas, los rusos bolcheviques. Para no ocupar a los rusos, porque los rusos en verdad... Hay mucha variedad de rusos. Sí. Entonces, los rusos bolcheviques, porque ni siquiera eran comunistas, esos eran autoritarios, dictadores. Eso es lo que eran. Todo el poder para el pueblo. Pero Stalin gobernó hasta que le dio hasta que se murió. No, dicen que Stalin frustró la revolución bolchevique. Bueno, sí. Hasta el extremo de que cuando a la muerte de Lenin, él agarró y fusiló a todo el comité central del Partido Comunista, a todo el comité político central del Partido Comunista que había dirigido la Revolución de Octubre. Entonces, claro. Porque él quería mandar él, punto. Él. Acabó. Él era un dictador. Igual que Hitler. La única diferencia entre la Gestapo y la KGB, ¿cuál es? El signo, la orientación ideológica. Usted sabe eso tiene un nombre, mucho antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. El genocidio que cometió Stalin contra la población de Ucrania. El Holodomor, se llama eso, sí, Holodomor. Sí. Mató millones de personas civiles en Ucrania. Y la matanza de oficiales polacos tomó al ejército polaco, y para que ese ejército mañana no se pudiera recomponer, mató a todo el que era de sargento para arriba, los fusiló a todos y los enterró en un bosque. Ahora todos los años le hacen un homenaje en ese bosque. ¿Cómo se llama? El bosque de Capri, algo así. Sí. Entonces, ese señor... Bueno, todavía hay disputa por eso, ¿no? Claro. Y ese señor, ahora, eso le quita mérito a que avanzó sobre Alemania y... No, sí. Pero también avanzó sobre Alemania porque no tenía más que hacer. Roosevelt le pedía que se metiera en la guerra contra Japón y no lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Después que Japón había recibido 2 bombas atómicas. ¿Se metieron ahí? ¿Fue después de eso? Fue después de eso. Invadió unas islas japonesas que no se las ha querido devolver nunca. Las Islas Kuriles. ¿Sí? Entonces, eso es mucho de oportunismo. Ahora, esa era la realidad. Tú puedes acusar a Stalin de que aprovechó una coyuntura para hacerse de más poder, de más territorio, que en ese momento era importante para ellos. Quizás sí, quizás no. Desde el punto de vista ético, moral, sí, pero desde el punto de vista del pragmatismo político, no. Entonces, eso es lo que va a pasar con el BRIC. Los intereses de Brasil, Rusia y Sudáfrica son los mismos que los de Irán y China. Dígame usted. Pero se puede decir que, por ejemplo, todos los países de la Unión Europea tienen los mismos intereses. Sí, porque son europeos. Puede ser que discutan un poco más arriba, más abajo el tema de que si produces más vino o produces... Pero ellos se entienden. Y claro, los procesos de integración duran años, 100 años, 200 años. La Unión Europea no tiene ni 60 años. ¿Qué es 60? Correcto, menos. Menos. Eso es un proceso que va caminando. Eso es un proceso que no se va a hacer de la noche a la mañana. Don Isidro, aterrizando esta entrevista hacia el lado del Caribe, brevemente porque estamos ya en el punto final. Creo que nos quedan un par de minutos. Nos quedan un par de minutos.
¿Qué usted cree de esta situación en Haití? No, Haití, Hay países que han enviado tropas, pero sigue el mismo es que desorden. Haití no le interesa a nadie, a la República Dominicana nada más. El resto no, ningún país le interesa a Haití. Quizás a Canadá, que tiene algunos intereses allí en algunas minas y algunas cosas, y algunos grupos económicos que tienen sus intereses, pero el resto eso no les importa. Es que nosotros le estamos ¿No pudiera surgir una fuerza interna que diga, bueno, hasta aquí llegamos en Haití? Es posible, claro, internamente. Cada sociedad genera sus propias respuestas y la sociedad haitiana genera. Que llegará el momento que quizás algunos países se involucrarán seriamente en el tema de Haití. Pero que hay que tener mucho cuidado porque a Haití también le han dado miles de millones de dólares. Igual que a Zelensky. Sí, pero Zelensky por lo menos lo tienen en armas y están peleando. Pero es que aquí están en bancos europeos, en manos de 4, 6, 8 ricos y no hay ninguna fábrica en Haití, no hay nada. Podríamos decir que ese país está condenado a... No hay país condenado, por favor. El ser humano es resiliente, siempre la esperanza. ¿Y esta decisión de República Dominicana de repatriar a los indocumentados, claro, alrededor, ¿cómo usted ve eso? Eso es correcto. Es correcto, a pesar de que el expresidente Hipólito Mejía dice que... También es correcto, hay haitianos que son útiles en la sociedad dominicana y tienen que darle su regularización. Pero sí, eso es un tema de eficacia del Estado dominicano que no ha demostrado el Estado desde hace muchos años, no ha demostrado eficacia en el manejo migratorio. Don Isidro, ha sido muy interesante esta conversación con usted. Algunos temas se nos quedaron en el tintero. Pero el próximo martes volveremos sobre la carga. Y a ustedes, amigos televidentes, mantengan la sintonía con este canal para que disfruten de la programación muy buena que tenemos. Y mañana continuaremos con periodismo y sociedad.